Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo con gusto, su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, en una dimensión más, en vivo, absolutamente en vivo, en el informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente. En esta videomisión de hoy vamos a tratar de tocar tres, cuatro noticias o cinco, pues va a ser de Tocho Morocho, pero si no, cuando menos vamos a tocar dos que tres. Sobre todo la primera que es muy interesante esta noticia. Dice así, la SCJN avala Fondo de Pensiones para el Bienestar. No es expropiación de recursos de trabajadores. Esto lo dice la SCJN. ¿Se acuerdan ustedes que este tema de las pensiones de bienestar lo toqué con ustedes en el año pasado, por ahí de mayo del año pasado, cuando la gente andaba de revoltosa? Estos meses también que acaba de pasar mayo, que anduvo de revoltosa también la gente, junio, volvió a tocar el tema de las pensiones de bienestar. Esto de las pensiones, el Fondo de Pensiones para el Bienestar causó mucha molestia en 2024 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza un decreto y retoma los recursos que estaban en la banca comercial, pero que eran de los trabajadores. Cuentas inactivas le llaman. Este tipo de cuentas inactivas son cuentas que por una causa u otra los titulares ya no las mueven. O sea, ya no están al tanto. Por ejemplo, debe haber personas fallecidas y nunca reclamaron ese recurso de su retiro. Y digo, puede haber otras causas donde la gente ya dejó, o sea, dejó ese recurso ahí. Y la ganona estaban siendo los bancos. Cuando en 2024 el presidente dice, ¿saben qué? Con permisito, pero ese dinero lo vamos a jalar para las pensiones, para el Fondo de Pensiones del Bienestar. Sobre todo porque estaba también la gente, ya que casi cada año viene protestando durante la cuarta transformación, estaba muy exigente la gente, este, pues pidiendo que se aplicara el apartado 10, que es una ley, parte de una ley que quiere que se regrese a la ley que sobre el retiro había antes de 2007, cuando vino la contrarreforma de Felipe Calderón. Y antes también pasó con Ernesto Zedillo. De hecho, él fue el primero que modificó eh, este, las condiciones de las pensiones que recibían los trabajadores del Estado. La disminuyó a que recibieran un 30% de su salario. Eso lo hizo Ernesto Zedillo durante su sexenio. En 2007, Calderón hace más bien la reafirma y agrava la situación de los recursos para los trabajadores del Estado. Entonces, ante la exigencia de la gente de que se volviera a esas pensiones antes de 2007, antes del 94, el presidente dijo, ya no tenemos recursos, pero vamos a formar el Fondo de Pensiones para el Bienestar y vamos a jalar los recursos de las cuentas inactivas de los trabajadores. Ahí hay una buena cantidad de dinero. Y también dijo, y vamos a jalar también los recursos que se han recuperado de los ladrones puristas y panistas. Eso no lo dijo el presidente, lo digo yo, pero obvio que era de ellos. Dijo el presidente, vamos a tomar los recursos que se han recuperado a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y también, dijo el presidente, vamos a nutrir este fondo de pensiones del bienestar con aquellos adeudos que tiene la ciudadanía, tanto con el ISSSTE como con el SAT. Es decir, se iban a cobrar esos recursos, esos dineros que les debe la ciudadanía al ISSSTE, no tanto la ciudadanía, sino empresas estatales, ¿eh? Es la que le debe al ISSSTE, corrijo. Sí es cierto, no tiene por qué ser la ciudadanía. Son las grandes empresas del Estado, municipios, estados, eh, alcaldías, que le deben al ISSSTE. Dijo el presidente, de ahí vamos a jalar otro bonche de dinero. Y también vamos, o sea, de lo que se le debía a Hacienda y de lo que se debía al ISSSTE. Más lo de para devolverle al pueblo lo robado
y lo de las pensiones. Ah, y hay un cuarto elemento que dijo, y de ahí vamos a jalar también los 15,000 millones que se le quitó a la Suprema Corte de esos ilegales fideicomisos. Entonces, con esos cuatro rubros, el presidente López Obrador dijo, vamos a formar el Fondo de Pensiones para el Bienestar para darle a la gente y a todos los trabajadores del Estado ya una buena pensión, unas buenas pensiones. Y obviamente no estuve de acuerdo la CENTE ni todo, muchas organizaciones, pues según sindicales y de trabajadores, ¿no? No estuvieron de acuerdo. Pero el desacuerdo mayor vino con el PRI y el PAN, que acusaron al gobierno de López Obrador de querer apropiarse de esos recursos de las cuentas inactivas y quedárselas para el gobierno. Y metieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Suprema Corte. Amparo que hoy está dando cuenta de los resultados en este miércoles, ombliguito de semana, miércoles 12 de agosto de 2026. La SCJN está diciendo lo que vamos a leer. Y ya leí el título. Dice Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN, avaló este miércoles el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024 con casi 45,000 millones de pesos de cuentas individuales inactivas transferidos de las AFORES al Estado, al concluir que la medida no implicó una confiscación o expropiación de ahorros, sino un cambio en la administración de los recursos para fortalecer el sistema de la seguridad social. Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf, que declaró infundada la acción promovida por 185 diputados de la oposición. PRIAN-RD, sí está otra del PRD, no recuerdo, pero el PRIAN cuando menos sí. 185 diputados de oposición, quienes acusaron que el decreto impulsado por Morena y promulgado el 30 de abril de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneraba el derecho de la propiedad sobre los ahorros. La Corte, la actual, sin embargo, determinó que los trabajadores pueden reclamarlos de manera permanente e imprescriptibles. Esto echa para abajo la gran mentirota de los prianistas de que el gobierno se lo iba a quedar. A pesar de que la Suprema Corte dice, está bien que el gobierno haya tomado esos recursos, a pesar de eso la Suprema Corte dijo, pero el trabajador que quiera pelear esos recursos de sus cuentas inactivas los puede hacer porque su derecho es imprescriptible, o sea, no vence. Entonces dice, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció la inquietud que causó la creación del fondo y rechazó las críticas, entre las que se dijo que era una especie de confiscación o expropiación o privación de la propiedad sobre los fondos de los trabajadores. Y dijo el presidente de la Suprema Corte, no es así. Lo único que está ocurriendo es que se cambia de administrador hacia un mecanismo distinto, pero con todas las garantías, como ya ustedes han señalado. Se mantiene la propiedad de los recursos a favor de los trabajadores, se mantiene la posibilidad de quien pueda recuperarlos se pueda prever, dijo. O sea, rematando el tema, él dijo, no, aquí no están confiscando, no están expropiando, usó otra palabra también, esos recursos, simplemente están cambiando el administrador. Ahora ya no los va a administrar la banca comercial, que se jineteaba los intereses. Ahora el gobierno va a controlar esos dineros. Y aún así, aquel trabajador que diga, oigan, se me había olvidado por 10 años o 5 años, verlo de mi cuenta, ya la quiero, se le va a entregar. Ante la polémica, Aguilar Ortiz, el presidente de la SCJN, ordenó que en la página de la Suprema Corte se dé publicidad a la exposición y diapositivas sobre el proyecto. En su proyecto, la ministra Loretta Ortiz sostuvo que la transferencia de los recursos no implican la vulneración a la propiedad privada. Los recursos depositados en las cuentas individuales continúan siendo en todo momento propiedad de las personas trabajadoras o pensionadas, señaló la jueza constitucional. La ministra Yasmín Esquivel Moza resaltó que el decreto cuestionado que reformó las leyes de Seguro Social, del ISSSTE y del Infonavit, entre otras,
instituye la obligación de establecer una reserva, fíjense, instituye la obligación de establecer una reserva de recursos a fin de garantizar una suficiencia financiera que respalde la restitución de dichos recursos cuando sean exigidos por los titulares de las subsecuentes y de sus beneficiarios. Ahora bien, y citó la jueza, dicho fondo tiene como objeto garantizar que las personas trabajadoras que hayan cotizado durante su vida laboral activa tengan acceso a una pensión digna, equivalente al del último salario mínimo que hayan recibido, agregó. En tanto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía resaltó que la creación del fondo tiene un fin de solidaridad social al destinar recursos no reclamados de trabajadores para complementar otras pensiones sin privar a sus titulares del derecho a recuperarlos. La seguridad social responde a un modelo, hay que también precisarlo, colectivo y solidario, por lo que resulta válido que el legislador establezca mecanismos que permitan aprovechar esos recursos para fortalecer precisamente el sistema, siempre que garantice su restitución cuando estos recursos sean reclamados, apuntó, obviamente por los trabajadores. Los legisladores que promovieron la acción de inconstitucionalidad también cuestionaron la validez del decreto, el de López Obrador el 30 de abril de 2024, por irregularidades en el procedimiento legislativo en comisiones, pero el máximo tribunal concluyó que estas fueron purgadas, o sea, fueron anuladas, para permitir un debate libre y público en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, si en comisiones argumentaron los prianistas que en comisiones esa ley que reformó el ISSSTE, el Infonavit y el IMSS tuvo algunas irregularidades, dice aquí la Suprema Corte, esas fueron subsanadas en el Pleno, o sea, fueron eliminadas, no afectaron. Con el fallo de la Corte, el Fondo de Pensiones para el Bienestar continuará operando como fideicomiso público y con el Banco de México como fiduciario, y las Afores y el pensionista deberán transferir al fondo los recursos de cuentas inactivas cuando el trabajador cumpla 70 años en el caso del IMSS o 75 años en el ISSSTE, siempre que no tenga una relación laboral activa. Hasta aquí esta noticia, la lectura de esta noticia, amigos, amigas. Y nada más, sí, comentar, rematar el tema de que los prianistas se quedaron con un palmo de narices. Todo obstaculizaban, todo que beneficiara a los trabajadores y que le daba fortaleza a la 4T, querían meter ahí con mentiras, difamaciones, calumnias, inventos, falsedades, cosas obviamente, como lo acabo de decir, falsas, para echar abajo el proyecto y plan de la Cuarta Transformación, que finalmente la SCJN dice es válido ese decreto y ya dijo, aquí no hay confiscación, aquí no hay expropiación, solo hay un cambio de administrador. Y yo se los he clarificado a ustedes, amigos, amigas. Ese administrador ya dejan de ser los bancos, o en este caso también el ISSSTE, creo que ya están en el ISSSTE y en el IMSS. Ellos tendrán que entregarlo ya. Sí, porque cuando entra el decreto de López Obrador fue cuando los bancos soltaron ese dinero. Momentáneamente pasaron al ISSSTE y al IMSS, pero ahora tienen que entregarlo al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bueno, hasta ahí. La segunda noticia: acreedores en Estados Unidos piden ampliar la demanda en contra de Televisión Azteca. Van contra el Nopagapitecus, este señor marrullero que le pusieron la perrita de Trump en la inauguración del Mundial. Pero bueno, vamos a la lectura. Escuchen. Ante el inicio formal de la etapa de conciliación entre Televisión Azteca y sus acreedores en el concurso mercantil abierto en México, los acreedores de la televisora en Estados Unidos, o sea, a los que le debe Salinas Pliego,
Los acreedores de la televisora en Estados Unidos urgieron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York a que les permita ampliar la demanda contra las empresas del Grupo Salinas y acelerar el proceso para su pronta resolución. Expusieron que si bien el concurso mercantil en México abarca 185 días y se puede prorrogar por 2 periodos de 90 días, temen que la mayoría de los otros acreedores acepten un plan de reestructuración que implique perjuicio irreparable para los bonistas de un financiamiento que Televisión Azteca solicitó en 2017 y que luego dejó de pagar. Están preocupados. Si entró a concurso mercantil, otros acreedores sí pueden entrar a tratos con ellos y nos va a afectar a nosotros, dicen los bonistas de Estados Unidos, y urgen a la Corte del Distrito Sur de Nueva York a que acelere la demanda contra Salinas. El 10 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el edicto sobre la etapa de conciliación del concurso mercantil en que se encuentra la televisora, luego de haber pedido el salvamento judicial ante su incapacidad de pagar sus deudas. Con ello se inicia de manera formal la etapa de conciliación con los acreedores. Según lo reportado en la Gaceta Oficial, el conciliador del proceso es Sergio Francisco Hermida Guerrero, con un domicilio en la Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí recibirá los escritos de los acreedores de la televisora. O sea, este va a ser el mediador, Sergio Francisco Hermida Guerrero, para que llegue a un acuerdo Televisión Azteca y sus acreedores. En esta etapa de conciliación, Televisión Azteca debe suspender el pago de sus adeudos, salvo aquellos que sean indispensables para mantener la operación de la empresa. También se suspende todo procedimiento de embargo contra sus bienes. Aquí esto es lo riesgoso, compañeros, compañeras, porque dice que suspende sus pagos y todo procedimiento de embargo. Entonces, no nos ha informado el gobierno de la Cuarta Transformación cómo va el acuerdo de los pagos de Salinas Pliego, que eran 30 y tantos mil millones de pesos, y que había dado 10,000 de inicio y que lo demás iba a ser en abonos chiquitos. Entonces no sé si este concurso mercantil al que entró Televisión Azteca pueda impedir que siga pagando lo que ya estaba pagando, si es que no lo suspendió antes, y que incluso no se va a poder embargar mientras esté en concurso, porque ya le fue dado el concurso mercantil. Y son 185 días, la mitad del año, pero se puede prorrogar por otros 3 meses y luego por otros 3 meses, o sea, 6 meses. Le están dando un año. Le estarían dando un año a Televisión Azteca. Después no le va a quedar de otra. Va a tener que pagar, ya sea por la buena y teniendo recursos, o por la mala rematando sus bienes. Porque eso también es el concurso mercantil. Y dice que hace 2 meses los bonistas liderados por The Bank of New York Mellon Corporation pidieron al juez de la Corte del Distrito Sur que se les permita ampliar la demanda contra la televisora. La acusan de manipular el proceso al crear una filial TV3 para mover ahí sus activos más valiosos, incluida la licencia de radiodifusión que le otorgó el Estado mexicano, y de haber adquirido un crédito de 290 millones de dólares de Alter Bank de Santa Lucía, pequeño país insular del Caribe. O sea, los bonistas están en lo suyo. Dice, oigan, estos señores, este señor más bien dicho, pidió un crédito de 290 millones de dólares y creó TV3 para meter todos los recursos ahí y decir, ¿saben qué? Quien está en bronca ahorita es Televisión Azteca. TV3 no, pero los recursos de TV Azteca se los está llevando a TV3. Eso es lo que dicen los bonistas de Estados Unidos. Y créanme que esto tiene mucha razón, porque este señor es un sinvergüenza de 7 suelas. Junto con pegado, a veces encuentro la noticia ya vieja, porque recordarán que también estos bonistas se habían amparado ahí, o más bien dicho, habían solicitado, se habían metido al TEMEC para que el gobierno mexicano les pagara la deuda que Salinas Pliego no les quiere pagar, eso de los bonos. Y hace poco salió una noticia que no he podido yo comentárselas, de que ya salió la resolución de los tribunales donde el Estado mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se había puesto inconformado porque no tengo por qué pagar la deuda a ningún particular. Fue cosa entre particulares y no tiene que ver nada con el Tratado de Libre Comercio que se está discutiendo o se tiene firmado con los Estados Unidos.
Entonces, pues esa noticia no la, no, como dije, no la haríamos en su momento. Y ya si no la encuentro, la vamos a dejar. No, ya no la tengo. No, ya no. Bueno, pero bueno, se las comento rápidamente. Como les decía, los bonistas de los Estados Unidos que le están pidiendo, exigiendo a Salinas Pliego el pago de 400 millones de dólares, que ya roza los 600 millones de dólares de los bonos que nunca pagó Salinas Pliego, escudándose en la pandemia en aquel 2020, 2021, suspendió los pagos. Entonces, estos bonistas habían acudido a los funcionarios del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos y habían dicho, oigan, un empresario, dueño de TV Azteca me debe dinero y no me quiere pagar, en el Tratado de Libre Comercio se tiene que ver que me pague a mi gobierno. Y obviamente se inconformó la presidenta y dijo, no tienes por qué pagar, y eso determinaron los tribunales. Dijeron, no. Efectivamente, la deuda fue entre particulares, no tiene nada que ver con el tratado, el TEMEC, pero le voy a seguir diciendo Tratado de Libre Comercio. Eso dijeron los jueces de este tribunal a donde la presidenta se conformó y dijo, eso fue una deuda entre particulares y no tengo nada que ver ni tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Y eso fue lo que dijeron ese juzgado. Dijo, efectivamente, el problema es entre particulares y no está contemplado en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre estos países. Bueno, esa es la segunda noticia. Vámonos a la tercera noticia, porque ya les prometí 3 o 4 noticias, no sé cuánto tiempo lleve. Este contador nunca lo he entendido, por cierto. Pero bueno, tiene que ver con... bueno, aquí hay una noticia muy importante, pero eso luego la voy a leer. Vámonos rápidamente, porque aquí los he guardado en mi celular. Y dice, por ejemplo, ¿cómo ven que ya detuvieron a un cómplice de Alito Moreno? Que por cierto, hoy en la Cámara de Diputados, un diputado priista, porro igual que Alito Moreno, Carlos Mancilla, trató de agredir a un diputado de Morena, Arturo Ávila. Porque el diputado morenista había dicho en tribuna hoy, volvió a decir que Alejandro Moreno Cárdenas, alias el Alito, presidente del PRI, tiene 35 propiedades en el país, a nombre de él, a nombre de su esposa, a nombre de la mamá, a nombre del hermano y hasta a nombre de este personaje que ya fue atrapado. Vamos a la lectura. Esta la tomo de SDP Noticias. Ahí no está chismoso de Riva Palacio. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche detuvo a Carlos Alberto Medina, exdirector de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno. De acuerdo con información preliminar, es señalado por su presunta participación en un esquema de peculado relacionado con el desvío de recursos públicos. Las investigaciones apuntan a un supuesto desvío de 36 millones de pesos mediante empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas como EFOS. Medina habría actuado presuntamente en complicidad con Luis Antonio Espinosa Campos, quien prestaba servicios de contabilidad para simular operaciones y realizar el desvío de recursos. La investigación también estaría relacionada con pagos por alrededor de 97 millones de pesos a la televisora Mayavisión durante la administración de Alejandro Moreno en Campeche. Ya ven que fue gobernador de Campeche antes de Laida, fue un tiempo. El Registro Nacional de Detenciones indica que Medina fue detenido el martes 11 de agosto, o sea, ayer, en San Francisco de Campeche e ingresado en el centro penitenciario de San Francisco Cobén. El exfuncionario quedó a disposición de un juez local y se esperaba que su audiencia inicial se realizara este miércoles 12 de agosto. Entonces, pues a ver, vamos a ver si se ve el tipo este. Este es el susodicho, cómplice de Alito Moreno en sus cochupes, en sus enjuagues, de robarse dinero del gobierno de Campeche. Detienen a Carlos Alberto Medina, señor, Medina, exdirector de comunicación de Alejandro Moreno. Hasta hay propiedades de Alejandro Moreno a nombre de este sujeto. 35 propiedades.
Y junto con pegado, vámonos a la cuarta noticia. Esta es de Manuel Pedrero Solís, este chico de youtuber, que uno de sus programas, una de sus plataformas se llama Los Reporteros MX. Dice, ojo, en un mes se retomará el proceso de juicio político en contra de Alito Moreno. El proceso contra Alejandro Alito Moreno en la Cámara de Diputados podría reactivarse en septiembre, este que viene. Una vez concluido el receso legislativo, el dirigente del PRI enfrenta acusaciones relacionadas con un presunto enriquecimiento ilícito y un supuesto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche. El expediente ha permanecido detenido mientras el Congreso se encuentra en receso, pero el caso sigue vigente y forma parte de los procedimientos que buscan determinar si existen elementos para retirar la protección constitucional al también senador priista. Mientras el proceso avanza, Alito Moreno ha optado por llevar sus acusaciones al extranjero. Tan solo este año ha viajado en varias ocasiones a Estados Unidos para denunciar una supuesta persecución política e incluso presentó una queja contra 3 consejeros del INE, háganme ustedes el favor, ante autoridades estadounidenses. Fue a acusar a 3 consejeros del INE ante las autoridades estadounidenses. Oigan, pues que este tipo es tan pendejo. Ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención. Está verdaderamente acorralado. Está como una rata acorralada que sabe lo que le espera. Y esto lo digo porque ¿qué tiene que ver las autoridades estadounidenses con el INE de México? Pues no, que el INE no se toca. Pero de veras que hasta ese tipo de... llamar un despropósito es llamarle algo light. Yo no sé cómo llamarle eso. ¿Cómo se le ocurre acusar? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Está tan desesperado que ya no sabe ni qué hacer. ¿Y sabe qué está haciendo? Eso sí, yo sé qué está haciendo y muchos de ustedes también lo saben. Está haciendo el ridículo. Pero sigamos con la lectura de la parte final. Ahora septiembre podría convertirse en un momento clave para el dirigente priista. Mientras Alito se presenta como víctima y habla de persecución, las autoridades mexicanas deberán revisar las acusaciones que pesan sobre él y determinar si existen elementos suficientes para que responda ante la justicia por el manejo de recursos durante su paso por el gobierno de Campeche. Pues, ¿cómo la ven desde ahí, amigos, amigas, con estas 4 noticias? Digo, hay otra noticia por ahí, pero créanme que está relacionada con con el señor Ángel Aguirre Rivero, que fue reafirmada la denuncia por estos testigos, pero ese tema ya lo tocamos y es un poco redundante lo que viene en la noticia, por eso nos vamos a una quinta noticia rápidamente. Esta también es de Manuel Pedrero Solís. ¿Cómo se llama Bueno, pues así, Manuel Pedrero. Dice, ojo, Ricardo Sevilla, que es un reportero, exhibe pagos millonarios a Sergio Sarmiento. El periodista Ricardo Sevilla publicó una investigación en la que documenta presuntos pagos realizados a Sergio Sarmiento durante gobiernos anteriores, señalando que recibió recursos públicos por conferencias de las que, según la investigación, no existían evidencias de su realización. Entre los datos expuestos, Sevilla afirma que en mayo de 2007, cuando Josefina Vázquez Mota, panista, era titular de la Secretaría de Educación Pública, se autorizó un pago de 1.150.000 pesos a Sergio Sarmiento por una conferencia para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. De acuerdo con la investigación, no se encontraron pruebas documentales de que dicha conferencia se hubiera impartido, pero se le pagó 1.150.000 pesos. Asimismo, señala que años después, durante la gestión de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la SEP, Sarmiento recibió 34.800 pesos mediante el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. La publicación sostiene que estos pagos formaban parte de una relación cercana entre el comunicador y funcionarios del sector educativo. A ver, barájenla más despacio, porque la gestión de Esteban Moctezuma Barragán al frente de la SEP, si no me equivoco, esto fue en el gobierno de López Obrador. ¿Cómo es que todavía, bajo el gobierno de López Obrador, y estando Esteban Moctezuma Barragán en la SEP, que no estoy seguro, que sea bajo el gobierno de López Obrador, pero si es así, ¿cómo es posible que Esteban Moctezuma Barragán haya permitido eso o lo haya realizado él? Aunque aquí se dice que la publicación sostiene que los pagos formaban parte de una relación cercana entre el comunicador y funcionarios, o sea,
unas dos o tres personas y funcionarios del sector educativo. No habla del secretario de aquel entonces, que es Esteban Moctezuma Barragán, no habla de él. En su texto, Ricardo Sevilla cuestiona que mientras durante esos años se impulsaban evaluaciones y medidas estrictas para el magisterio, se destinaran recursos públicos a conferencias cuya realización, según su investigación, no quedó acreditada. Las personas señaladas han defendido en distintas ocasiones la legalidad de sus declaraciones. Este es el susodicho, ya lo conocen ustedes. Sergio Sarmiento. Josefina Vázquez Mota, en el gobierno panista, cuando fue la secretaria de Educación Pública, le destinó 1.150.000 pesos por una conferencia que nunca impartió el señor. Chayoteros, por eso están chillando, porque se les acabó el chayote. Pues amigos, hay aquí una noticia importante, pero nada más la voy a leer que... bueno, eso es de lo de otra onda. Amigos, pues vamos a estar atentos de este tipo de situaciones. Hoy yo supe que ya se vinculó a proceso, ya finalmente ahora sí, vinculado a proceso, el señor Ángel Eladio Aguirre Rivero, es gobernador priista, perredista de Guerrero en 2011, y también fue gobernador interino que sucedió a Rubén Aguirre Alcocer en aquel 1995, cuando este señor Alcocer ordenó la matanza de campesinos en Aguas Blancas, y tuvo que renunciar y entró este señor, Ángel Aguirre Rivero, entró a sustituirlo en el 95, y luego el PRD lo postula en 2011 y queda como gobernador y se comete la otra matanza. Yo les decía la vez pasada en el video de la videoemisión de ayer, vean cómo es la misma línea. Eran los grandes amigos Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero, y los mismos siguen la misma línea. Rubén Figueroa, que nunca pagó por los crímenes de 17 campesinos de la Organización Campesina del Sur, que exigía apoyos para el campo y que presentaron a sus desaparecidos, fueron masacrados en ese vado de Aguas Blancas, donde los policías los clarearon y les sembraron armas, acusándolos de que eran un grupo armado. Eso, el periodista ya fallecido, Ricardo Rocha, presentó un video sobre eso. Y así cayó la mentira. Bueno, eso le costó la renuncia a la gobernatura a Rubén Figueroa Alcocer, y entonces sustituirlo Ángel Aguirre Rivero. Ahora que estuvo en 2011, hasta 2014, que se desató la matanza, bueno, no es matanza, perdonen ustedes, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapan, Guerrero. Siguió la misma línea este señor. A mí no me queda duda de que es culpable. Ya fue vinculado a proceso. A ver qué noticias tenemos de y otros temas mañanita. Amigos, buenas noches, descansen. Y como dije, estamos en el ombliguito de semana. Mañana a ver qué temas tocamos con ustedes. Su amigo servidor Silvano Ángeles para el informativo El Pico del Águila. Buenas noches.